Buenas tardes, habla Marcos Martínez, conocido como Euclidiadas con K. Doy la bienvenida a todas las personas que nos puedan estar escuchando esta tarde, interesadas sin duda en hacer de los entornos urbanos un lugar más vivible. Personas sordas pueden leer la transcripción que aparece abajo en directo. Esto es Reverdece, un espacio verde orientado a dar visibilidad a proyectos para la ciudadanía. En el capítulo de hoy vamos a entrevistar a Ana Pascual, presidenta de AVIVE, la plataforma de afectados por el VIAR de AVE. Beade, al igual que los municipios de Bembrive, Castelos y Sárdoma, son municipios cuyos vecinos van a sufrir las consecuencias de la futura carretera PO 010. Como una mala broma, el 010 es el teléfono de asistencia al ciudadano de la región. Ana Pascual, gracias por venir. Vienes acompañada de dos vocales, José Ramón y Alexandre, que son vecinos de la localidad. Ana, ¿te puedes presentar un poquito? Gracias, Marcos. Pues sí, efectivamente, yo tengo el dudoso honor, vamos a llamarlo así, de ser la presidenta de esta plataforma de afectados por el vial de BEADE, como tú bien has dicho. Y nada, nosotros hemos constituido esta plataforma hace ya 6 meses, la constituimos un poco más 7, lo constituimos en diciembre. Y la única función que tiene esta plataforma es conseguir que no vaya el vial PO 010 en el plan general de Vigo, ¿no? Este vial, como tú bien decías, es una carretera, aunque en realidad es una vía de alta capacidad, de 4 carriles. Es decir, no es una carretera al uso convencional que tenga arcenes, carril bici y demás, no, esto es como una especie de autopista o autovía o vía rápida, como queramos llamarla. Y lo que nos ocurre es que nos va a tronzar las parroquias que tú nombrabas antes, Beade, Bembrive, Castelos y Sárdoma, pues por la mitad, literalmente, porque además no tiene accesos para los vecinos. Bueno, luego si quieres ya comentamos un poco más en Sí. detalle. Antes de hablar del vial, José, Alexandre, los dos sus vocales. José, una breve presentación sobre por ejemplo, cómo es la región. ¿Qué nos puedes contar de Beade? Bueno, pues mira, Beade es pues el típico barrio de vecinos de toda la vida, que hay familias que llevan hasta 3 generaciones viviendo en sus casas, ¿vale? Y ese, ¿cómo te diría yo? Es un sitio rodeado de verde, con muchos campos, un sitio muy agradable para vivir y de hecho yo considero que es el pulmón de Vigo, porque es una de las pocas zonas verdes que todavía quedan en la contorna de la ciudad, ¿no? Y bueno, vivir ahí es un sitio maravilloso, pero ahora, por un supuesto malentendido progreso, pues bueno, pues quieren tronzarlo, dividirlo, meter una vía de altísima capacidad y no se tiene en cuenta para nada pues el pensamiento de los vecinos y de la gente que lleva toda su vida viviendo en esa zona, donde tiene sus recuerdos, su familia, su vida, en definitiva, vamos. Para dar un poco de voz a Alexandre, para darle la oportunidad de que se presente y que nos cuente un poco, como veo, también que eres, como yo, joven, ¿por qué te has unido a esta plataforma? Cuéntanos la experiencia de la Bueno, gente un poco de tu lo que... edad. Bueno, de mi edad no es que estemos muchos metidos, pero bueno. Nada, un poco es lo que estaba comentando mi compañero Ramón, ¿no? Al fin y al cabo, pues este es un sitio en el que se vive bastante a gusto. Siempre fue un sitio con creo que unas condiciones bastante buenas para tener una vida cómoda aquí. Y de hecho, a raíz de la pandemia, pues quizás se haya valorado incluso más. Solo hay que ver la cantidad de casas que están construyendo nuevas por la zona. Eso quiere decir que es un sitio ideal, estupendo y que deberíamos defender porque así siga siendo, ¿no? Y máximo en contra de temas como este, que al fin y al cabo pues llevamos pues ahora mismo sobre 7, 8 meses peleando con esto, nadie nos ha explicado aún nada desde el Concello, nadie nos ha demostrado que sea necesario, no hay ningún estudio que nos diga que hay que hacerlo por algún motivo, o sea, nada, simplemente porque una persona dice que hay que hacerlo y punto. Y bueno, pues un poco las causas de que estemos aquí pues son estas, ¿no? Que queremos seguir viviendo como estamos y o en caso de que lo cambien, al menos que haya un porqué, no porque una persona diga esto hay que hacerlo porque sí y punto, vamos. Queremos mínimo pues una explicación y que se nos demuestre que sea necesario, cosa que no está pasando. Volvemos a Ana para explicarnos un poco, antes de entrar en la problemática que genera, ¿qué es exactamente la PO 010? Pues mira, la PO 010 es un vial de alta capacidad de 4 carriles, como decía antes, que está proyectada dentro del nuevo plan general que tiene Vigo. Y lo que va a hacer este vial de alta capacidad es unir la ya existente, digamos,
autovía que va de Vigo a Porriño, ¿no? Digamos, para que la gente se sitúe un poco. Para llegar de Vigo a Madrid, pues hay una autovía que sale desde una parte de la ciudad, ¿no? Entonces, quieren unir esa autovía con un polígono industrial, que es donde empieza o termina, dependiendo de cómo queramos ver esta carretera, este vial. Entonces, la única finalidad de este vial, que está así además puesto y está así explicado en el Plan General de Vigo, es dar servicio a la ampliación o a la posible ampliación de ese polígono de, bueno, antiguamente llamado Citroën, después PSA y ahora Stellantis, ¿no? Es, digamos, que la factoría más grande que tiene Vigo, uno de los motores económicos de esta ciudad, que le quieren dar una salida, o sea, una nueva conexión que en estos momentos pues no necesita, porque este vial está proyectado a 18 años, o sea que, bueno, muy necesario no debe de ser cuando está proyectado a tanto largo plazo, y además pues el 80% de la mercancía que saca este polígono sale por mar. Y además ya existe otro vial de alta capacidad que también le da servicio justamente a esta factoría. Entonces la han proyectado simplemente para eso. Esa es la excusa. Es como si para la gente a lo mejor de Madrid, ¿no? Que es así un poco más conocido, pues digamos que Madrid tiene la M30, la M40, la M50. Bueno, pues Vigo tiene ya un cinturón que es la VG20 y esto es como quieren hacer un mini cinturón un poquito más interno en Vigo, pero como decía mi compañero Alessandro, pues sin justificación técnica porque no hay estudios de ningún tipo. Hablando precisamente de los estudios, ¿ha compartido el Concello los estudios de impacto ambiental de una autovía de alta capacidad como es esta? No, no hay estudios, ya te digo, ni estudio técnico ni estudio ambiental. Ahora mismo lo único que hay es unas líneas dibujadas encima de unos mapas que ni siquiera están actualizados, donde han puesto pues, el trazado de este vial. Entonces, ese es uno de los graves problemas que hay. O sea que lo han trazado a mano alzada sobre, ya te decía, planos que no están actualizados, sin ningún tipo de estudio ni técnico ni siquiera de movilidad. Es decir, de hecho, pues el plan general que se ha aprobado inicialmente y ahora está en fase de revisar las alegaciones y todos los distintos informes que emiten pues, las distintas consellerías y demás, la Consellería de Infraestructuras, ¿no? La parte de la Agencia Galega de Infraestructuras, pues le ha metido un informe muy demoledor sobre el plan general donde le dice que necesita que hagan un estudio de movilidad. Entonces, bueno, para los vecinos es un poco alucinante que el alcalde pues, sea capaz de decir en todos los medios de comunicación que este vial es súper necesario para descongestionar Vigo sin ningún estudio técnico ni de movilidad que demuestre pues, lo que él decía, ¿no? O sea, simplemente su palabra y ya está. Entonces, eso a nosotros pues, no nos vale, porque además, lo que te comentaba antes, la vía que ya está, la VG20, que ya es de alta capacidad, ya es de 4 carriles, es una vía que no está para nada congestionada, o sea, hay mucha gente que coge esa autovía y no está para nada congestionada. Y de ahí nuestra lucha, ¿no? O sea, no es que no queramos el vial porque no querramos que se nos lleven nuestras casas, que evidentemente es una razón de peso, sino porque nosotros pues, nos hemos gastado ese dinero que el Concello se le ha ahorrado, nos lo hemos gastado en hacer un estudio técnico y un estudio de movilidad que dice que este vial aquí no hace falta. Para que te hagas, o bueno, para que la gente, los oyentes se hagan una idea, este nuevo vial va a ahorrar una media de 5 minutos y medio, 6 minutos en tiempo. Entonces, bueno, creemos que ese tiempo no justifica el impacto ambiental, ni el impacto en las casas, ni en la sociedad que vivimos aquí. Me gustaría preguntar a José, has hablado de 3 generaciones viviendo en la región, imagino que tú eres uno de los vecinos que más tiempo llevan en la zona. ¿Cómo os va a afectar esta autovía? Pues mira, sí, mi familia lleva pues aproximadamente 45 años viviendo ahí. Es la ilusión de mis padres de toda su vida, desde que eran jóvenes y yo era un mocosín de 4 años. Y pues mira, en distancia aproximada de la casa de mis padres a lo que sería uno de los carriles de esos 4 famosos, pues aproximadamente habrá pues unos 50 metros. Entonces yo me imagino que toda la tranquilidad de levantarte un domingo por la mañana, salir al balcón y lo único que escuchas son los pájaros y cantar y cuando está en el invierno que llueve, la lluvia que cae, pues de repente eso se va a convertir en un ruido de motor, en humos, en un tron de pasar los coches. Y bueno, cierto es que a lo mejor a nosotros los jóvenes, pues a mí por lo menos me lastima, ¿no? Este tipo de tema, pero no te puedes ni imaginar
la depresión tan grande y la ansiedad tan grande que tienen los mayores del barrio, pensando que todo el esfuerzo de su vida pues va a venir y una carretera que no tiene ninguna justificación, pues que le planchen toda su vida y que se la soterren bajo metros cúbicos de hormigón y asfalto que realmente no tienen ningún beneficio ni para la zona, ni realmente, si lo ves fríamente, yo incluso diría que ni para Vigo. Porque hoy en día, con todas las noticias de que hay que tener ciudades sostenibles, que tenemos que ser ciudades que tiene que haber transporte público, que tenemos que tener mejor aire, que tenemos que los vehículos, de aquí al año 35 dicen que se tienen que acabar los vehículos de combustión. Entonces, de lo que se trata no es de hacer más carreteras para más coches, sino de buscar soluciones con transportes realmente sostenibles. No destrozar la vida de la gente de un barrio por nada, y mucho menos, como bien decía Ana, de aquí a un futuro de 18 años, que a saber si de aquí a 18 años la tan manida disculpa del ayuntamiento de que eso es para PSA Stellantis, ¿sabemos si Stellantis en 18 años seguirá en Vigo o se habrá marchado para cualquier otro país donde le sea mucho más económico y más barato la mano de obra? Por ejemplo, seguimos contigo porque hace unos 20 años, habéis mencionado, Ana lo ha mencionado antes, la VG20 se proyectó muy cerca de vosotros y afectó a una serie de vecinos. No sé si habéis recogido testimonios de cómo afectó aquella construcción de la autopista y lo que se os viene encima. José. Sí, de hecho tenemos a una persona que desde el primer día se ha unido a nosotros porque este señor fue una cosa muy curiosa. O sea, él vive debajo de un viaducto de aproximadamente unos 60 metros de alto y es como si su casa se la hubieran dejado bajo un tejado, ¿vale? Que ese tejado es una autovía de 4 carriles. Y este señor nos comentaba que él se levanta por la mañana y la única ilusión que tiene es irse de su casa a pasear y volver a las 10 de la noche cuando disminuye el tráfico, y dice que cuanto más feliz es cuanto más lejos está de su casa. Y dice que es inhumano. O sea, él se ha gastado un montón de dinero en tratar de aislar su casa, de poner ventanas, pero dice que es imposible. O sea, el ruido de los camiones 24 horas al día, 365 días al año, por la puerta de tu casa, dice que es inhumano. Y sí es cierto que todo el mundo se queja, incluso debajo de la VG20 hay un río que se llama el Eifonso, ¿vale? Que es un paraje natural indescriptible, y justo esa autovía pasa por encima. Y cuando te vas a pasear por allí, que se suponía que lo único que tendrías que oír son pajarillos y algún conejillo corriendo por el campo, pues lo único que oyes son camiones, ruido, autovía. Es horrible. Y es un paraje que es precioso. No sé cuál de vosotros tres puede hablarme un poco de los impactos ambientales que podría llegar a tener la PO010. Bueno, pues si quieres yo misma. Pues mira, impactos ambientales, el impacto ambiental en general, vamos a hablar ya solo de uno solo porque es brutal. Aquí tenemos 2 ecosistemas. Uno, como bien decía Ramón, es el río Eifonso, ¿vale? Para que las oyentes hagan una idea, es el único río de la zona que está catalogado dentro del catálogo de especies especiales de Galicia. Y luego además tenemos otro río que es el río Balsa. El río Eifonso también además ahora está promovido por la Diputación como unas sendas que promocionan para hacer por bosques terapéuticos. O sea que es un lugar digno a proteger, ¿vale? O sea, es un río, es una senda muy bonita, con bastantes escarpados, bueno, una zona verde muy bonita. El río Balsa además es similar, pero con el mayor, no sé si beneficio, por decirlo de alguna manera, de que es bastante desconocido para la gente de Vigo. Digamos que el Eifonso se lleva todo el protagonismo y el Balsa es, bueno, vamos a llamarlo igual de bonito, pero bastante más desconocido, ¿no? O sea, es una zona de pozas, son muy chulos los dos. Y
Pues como bien decía Ramón, el vial, este vial PO010 tiene por una parte un viaducto, porque claro, tiene que cruzar el río Ifonso, pues con la correspondiente afección que va a tener para toda la biodiversidad de la zona, ¿no? Ahí estamos hablando, además de contaminación acústica, toda la contaminación difusa, ¿no? De todas las partículas en suspensión que salen por el tema de los escapes de los coches de combustión. Después, además, está el peligro, el tema del impedimento de paso para las especies animales, ¿no? Sobre todo las de 2 y 4 patas, o sea, el tema de todo el riesgo de atropellos y demás, la fragmentación de su hábitat. Y luego en el río Barça, pues un poco lo mismo, porque luego este vial entra en superficie, que es donde arrasa pues ahí con un montón de casas, y después hay un monte, que es el Monte de la Serra, que es una cantera histórica en Vigo, donde se han llevado la piedra de muchos edificios que están construidos en el centro de Vigo, y entonces para salvar todo eso van a hacer un túnel a 31 metros de profundidad. O sea, es una obra compleja. Y en cuanto al tema del impacto ambiental, pues ya te digo, 2 ecosistemas grandes, o uno entero si lo quieres llamar, el Barça y el Ifonso, y ahí tenemos un montón de especies que cada vez aparecen más, porque bueno, muchas veces no sabemos valorar lo que tenemos hasta que ves que lo vas a perder o hasta que lo pierdes, ¿no? Entonces, ahora que estamos pues investigando todo con todo lo que podemos y más para el tema del impacto ambiental, que creemos que es una herramienta muy poderosa y muy potente a la hora de intentar frenar este vial, han aparecido un montón de cosas. Tenemos un petroglifo que está en la zona también, hay un montón de molinos, de lavaderos. Y luego tenemos especies como la Chigliosa lusitanica, tenemos un endemismo galeco-portugués, bueno, hay un montón. La gente a lo mejor no lo sabe, yo la verdad que hasta hace poco tampoco, pero por ejemplo los murciélagos, que están todos en el tema de la lista de especies protegidas por el gobierno, pues aquí tenemos un montón de murciélagos, lagartos, bueno, las nutrias también, el águila, la garza real, perdón. Y ahora tenemos también un musgo muy especial que ha sido recientemente noticia, pues sin ir más lejos hoy, que hemos salido a tirada nacional en el periódico El País. Tenemos un musgo que es muy especial porque es único en su especie, o sea, es el único musgo del mundo que es capaz de reflejar luz de color esmeralda, ¿no? Y además es un musgo que está protegido, que está en peligro de extinción, y digamos que estamos al final de su hábitat, es decir, por debajo nuestra ya no se encuentra, y es más, en la península ibérica, en España concretamente, solamente está en 15 localizaciones, de las cuales 2 o 3 ya se sospecha que no hay. Entonces es único. De hecho, bueno, pues se ha puesto en contacto con nosotros el CSIC y están preparando un artículo, un paper científico que va a salir ya pues a partir de septiembre acerca de este musgo, porque lo hace con un valor incalculable y el vial se lo va a llevar literalmente por delante. Entonces, eso, así, vamos a decirlo así, buscando un poquito por encima, ¿no? Todavía estamos empezando con el informe de impacto ambiental hecho por nosotros, donde ahí seguramente aparecerán un montón más de especies que a lo mejor muchas veces, como lo de los murciélagos, ¿no? Que igual piensas que no ocurre nada con ellos y sin embargo pues están todos protegidos. Entonces el impacto ambiental que tiene esto es brutal, tanto para la fauna como para la flora, y bueno, ya sin lugar a duda, como decía Ramón, pues el impacto para las personas, eso es ya infrahumano, vamos. Sí, has mencionado el tema de los corredores naturales, que es las vías de paso de los animales, de la vegetación, además de cortarla por la mitad. Con el daño que hace el impacto sobre esos carriles específicos, lo que se hace es cortar la región en 2, básicamente. Pero además se genera una serie de impactos negativos, como puede ser la demanda inducida. Cuando tú construyes más carriles de coches, más gente se utiliza en coche, se necesitan más parkings, la población empieza a dispersarse más todavía y empieza incluso a fracturarse el tejido social. ¿Todo esto lo habéis valorado? Sí, nosotros, bueno, de hecho nosotros presentamos una alegación conjunta que le llamamos. Nosotros hemos recogido 3.000 alegaciones en contra, casi 3.000, 2.900, no me acuerdo el número exacto, alegaciones en contra de este vial, y luego una que hemos hecho conjunta con un despacho de abogados donde pues se ha tenido en cuenta todo esto, ¿no? Como tú bien dices. Y el tema de la fragmentación aquí es tremenda porque, como decía antes Ramón, pues estos son núcleos rurales, o sea, es como el llamado cinturón verde de Vigo, ¿vale? Son parroquias históricas de Vigo donde la gente aquí cultiva sus campos, o sea, quien no es amigo del vecino de arriba es familiar del vecino de arriba, o sea, son parroquias
donde pues las familias todas se conocen. Y este vial los va a fragmentar por completo, porque además no tiene salidas. O sea, es decir, que va a entrar en un sitio, en esa, digamos, inicio de esa autovía que va a llegar en última instancia a Madrid, y va a acabar en el polígono. Y durante todo ese trayecto no hay ni una sola salida. Y se van a dar casos curiosos, como porque además este vial, pues además de todo lo que hemos comentado hasta ahora, va a pasar por al lado de 2 colegios y de una escuela infantil. Entonces te van a dar situaciones como si tú vives del otro lado del vial y quieres llegar al colegio que antes estaba pues a 20 metros de tu casa, ahora no vas a poder hacerlo de forma directa, ¿no? Entonces, va a haber como Villarriba de abajo, Villarriba de arriba, pues ahora vamos a tener pues Beade de arriba y Beade de abajo, bueno, y el resto de las parroquias, ¿no? Nosotros siempre hablamos un poco más de Beade porque digamos que vivimos ahí, pero lo mismo que ocurre con Beade ocurre con Bembrive, con Castelos y con Sárdoma. Entonces, sí, como tú bien decías, aún por encima, pues es que este vial no es que dices tú, bueno, pues es un vial que aboga por el transporte sostenible, ¿no? Porque va a promover pues el uso de bicicleta. No, no, es que esto es una autopista o una autovía, pues que de momento no será de pago, esperemos aún por encima. Pero ya te digo, no va a tener accesos, no va a tener carril bici y en realidad va a ser para promover el uso del transporte privado, sobre todo el transporte pesado. Con lo cual, pues todo lo que decíais antes, con toda la razón, ¿no? El tema de la sostenibilidad de las ciudades y de transporte ecosostenible y todo lo que quiere la Unión Europea, pues aquí esto no tiene ningún sentido. Cuando además es que ya hay una vía de las mismas características que no tiene ningún problema. ¿Cuándo os enteráis vosotros de que os iban a poner una carretera al lado de la ventana? Bueno, ahí hubo diferentes formas. Una de ellas fue una reunión que hubo aquí en la Asociación de Vecinos de Beade por parte de Caride, que es la, bueno, la, ¿cómo se dice?, delegada de urbanismo, la encargada de urbanismo en Vigo, que fue, bueno, aparte de bochornosa, pues casi de vergüenza, la verdad. De hecho, mira, la reunión terminó con, no sé, 30, 40 manos levantadas y ella dijo que, bueno, cuadraba que jugaba España ese día, fue en el mes de noviembre, no recuerdo el día, sobre el 11 de noviembre más o menos, y dijo que todos estaban muy cansados y que nos queríamos ir a ver el partido. Y se quedaron allí pues 30 personas más o menos con la mano levantada esperando respuestas de algo que nadie estaba dispuesto a contestar. Y así fue como nos fuimos enterando de lo que se nos venía encima. Luego ya la mayoría de la información, pues ya por nuestra cuenta, viendo el pezón, preguntando a todas partes donde se nos ocurrían, a otras parroquias y sacando conclusiones donde hemos podido. ¿Habéis podido hablar con el Concelo? Pues en principio el alcalde es curioso, pero no ha querido recibirnos en ninguna de las cientos de ocasiones que se lo hemos pedido por activa, por pasiva, por escrito, verbalmente, incluso en algunas ocasiones abordándolo en la calle y no sabemos exactamente el motivo del por qué. Pues el señor alcalde Abel Caballero, una persona tan flamante en otros medios de comunicación como El Hormiguero y demás, que según él es el alcalde del pueblo, pues a Vive pues, nos rehuye completamente. No sabemos el por qué, sospechamos que es porque no tienen ninguna explicación digna y decente de por qué se va a hacer esta obra faraónica en nuestra zona y no hemos tenido ninguna posibilidad de reunirnos con él. Sí que, por el contrario, pues con otras fuerzas políticas de la oposición, de otros partidos y tal, pues sí que pues nos han escuchado, se han interesado por nuestro problema, pero lo que es el Ayuntamiento y el Partido Socialista, vamos, ha sido con la puerta en las narices desde el primer día. Se ha reunido con nosotros simplemente la concejala de urbanismo y en su momento el gerente de urbanismo. O sea, la primera reunión que tuvimos fue con el gerente de urbanismo y con el redactor jefe del plan general, ¿no? Que hizo, o sea, el jefe de la empresa, vamos a decir así, para hablar más en lenguaje llano, el jefe de la empresa que ha hecho el plan general, que bueno, no tiene nada que ver conmigo, que están en otra ciudad gallega, que es La Coruña. Y para que, bueno, pues para un dato curioso en esa primera reunión, ¿no? Donde nosotros pues les pusimos un poco desde el desconocimiento, porque estábamos empezando nuestra lucha, lo que ocurría aquí y que cómo era posible que ocurriese esto por esta zona. Y además, una cosa que nos gustaría comentar para que la gente vea pues lo escandaloso que llega a ser esta planificación urbanística, que seguramente se repite en otras muchas ciudades de España.
Este vial que decía antes que usan unos planos que no están actualizados, da situaciones surrealistas como que en enero y febrero del 2021 3 familias de la zona que se vinieron a vivir aquí solicitaron licencia para hacerse 3 casas unifamiliares. Se la dieron en enero o febrero del 2021 y en agosto del 2021 sale aprobado el plan general y sus casas van a ser, se las va a llevar el vial, van a ser expropiadas. Es decir, estas familias que se habían hipotecado y que ni siquiera se habían mudado, bueno, de hecho hay 2 que ya se han mudado, pero una que todavía no, pues saben que van a estrenar unas casas que van a ser expropiadas en algún momento porque si este vial se lleva a cabo. Y en ningún momento pues nadie les dijo, oye, mira, que sepáis que os vamos a dar licencia porque no tenemos ningún instrumento legal, lo cual nos parece un poco alucinante, ¿no? Que no tenía ningún instrumento legal para denegársela, pero que sepáis que aquí va a ocurrir esto. Vosotros veréis si queréis correr el riesgo de hacerla o no, pero eso nunca se le dice, ¿no? Entonces, planteándole todas estas cosas al gerente de urbanismo y al responsable último de la realización del plan, la reunión terminó diciéndonos esta persona, el responsable del plan general, nos acabó diciendo que nos entendía perfectamente y que si él viviese en Beade, que estaría a nuestro lado sentado protestando contra el vial. Lo cual, pues, bueno, eso ya puede ser bastante aclaratorio de lo que está ocurriendo aquí. Y luego, pues, cuando nos reunimos con la concejala de urbanismo, que fue pues la única reunión que por parte del partido que gobierna en el Concello de Vigo, pues se dignaron a darnos. La reunión fue bastante tensa al principio, luego, bueno, se comprometió a darnos a leer nuestra alegación con detalle y que ya nos dirían algo de esto hace ya pues 6 meses, porque fue en enero y no hemos tenido respuesta. Y luego lo que nos querían es como, nos están como midiendo las fuerzas, ¿no? De hasta dónde somos capaces de llegar, hasta dónde somos capaces de aguantar. Y bueno, nos llegaron a decir que nos comprarían una parcela para reubicar a la gente expropiada en la zona, lo cual le decíamos es que no se dan cuenta de que la gente ya no quiere vivir en esta zona, porque este vial que tiene pues un impacto ambiental tremendo, tiene un impacto social muy, muy grave, que el Concello de Vigo niega o no lo quiere nombrar, ¿no? Porque luego, si quieres, hablamos un poco de todas las mentiras que se han contado, que ellos han contado en los medios de comunicación de manera gratuita. La gente que va a ser expropiada es horrible, lo hemos dicho más veces, ¿no? Aquellos que se les va a llevar sus casas, sus propiedades, es horrible. Por encima, además, pasa una cosa realmente sangrante y es que nos han recalificado los terrenos de urbano a rústico. ¿Y eso qué significa? Pues que nos van a pagar un 80% menos del valor en caso de ser expropiados. Entonces, para cifras redondas que son bastante aclaratorias, pues una finca de 1000 metros cuadrados, que aquí pues hay, porque ya te digo, son parroquias históricas, rurales y donde se cultiva, pues en vez de pagar 100.000 euros, le van a pagar 20.000. Eso es mucho dinero menos, ¿no? Eso es horroroso y lo hemos peleado también con las correspondientes alegaciones para conseguir que si tú estás pagando tus impuestos como urbano, has comprado algo como urbano y tienes todos los servicios para ser urbano, no tiene sentido que ahora de repente te lo pasen a rústico. Pero esa gente que va a ser expropiada recibirá un dinero y con mucho dolor de su corazón podrá empezar en otro sitio, lo cual no va a ser muy fácil. Pero la gente que se queda aquí a vivir al lado de este mamotreto, ¿sabes?, de que nos van a plantar aquí, eso es insufrible. O sea, Ramón contaba a nuestro compañero que nos está apoyando, que vive debajo de la VG20 y lo escuchas hablar y es horrible. O sea, se te cae el alma al suelo con las cosas que dice. Entonces, eso es tremendo. Y eso por parte del Concello no lo consideran. O sea, empezaron diciendo que es un vial que afecta solamente a una casa en ruinas. Después pasaron a decir que afectaba entre 4 y 11 viviendas. Y nosotros, pues, hemos pasado el esfuerzo de contar las viviendas que sabemos que van a ser expropiadas. Y sabemos que van a ser expropiadas a día de hoy, porque como no hay proyecto técnico, solamente podemos contar aquellas que quedan por debajo de estas líneas dibujadas. Pero como no hay proyecto técnico, siempre lo decimos. O sea, el vial puede ser de este ancho, que es lo que está dibujado, pero cuando vengan y hagan los correspondientes estudios, en vez de ser así, va a tener que ser así. Entonces, estas casas que quedan aquí, que a priori no van a ser expropiadas después. Entonces, el número de expropiados, mínimo 40 a día de hoy y creciendo, ¿no? Entonces, eso es un problemón para nosotros, porque es luchar contra el vial más contra el Concello, las cosas que está diciendo, pues para intentar vender de cara a la ciudadanía todavía más el vial. Una pregunta doble. La primera es, ¿cómo surgís como organización y tenéis apoyo por parte, por ejemplo, de la ciudadanía de Vigo?
Pues mira, surgimos a finales de noviembre, que como contaba Alexandre bien, pues nos fuimos enterando poquitos en esa reunión, ¿no? Porque aquí esto es una zona de, no sé el censo ahora mismo, pero creo que son con más de 3.000 personas y solamente fueron unas 50, 60, o sea que no hubo mucha difusión por parte del concello para que la gente fuese. Luego el boca a boca pues hizo que los vecinos se fuesen enterando. Pero ¿qué nos ocurrió? Que el Plan General de Vigo se aprobó de manera provisional el 26 de agosto y nos empezamos a enterar a veintitantos de noviembre, cuando quedaba un mes de plazo para las alegaciones. Es decir, esto fue una información bastante contenida por parte del Concello. Es verdad que se hizo público porque se publicó en la web, pero bueno, siempre lo decimos, ¿no? La información no solamente llega con hacerla pública, sino hay que hacerla accesible a los vecinos. O sea, esto es una parroquia de mucha gente mayor que unos o no tienen acceso a Internet o otros no saben acceder a Internet directamente. Entonces, había que haber hecho otra labor de información, ¿no? Y cuando nos enteramos, pues un grupo de vecinos decidimos reunirnos y que esto había que lucharlo y había que pelearlo. No íbamos a ceder nuestras casas así como así. Entonces nos constituimos rápidamente como plataforma. El boca a boca, el reparto de carteles, hicimos mucho reparto de carteles por la zona, pues hizo que el grupo fuese creciendo. Ahora mismo somos más de 200, no sé decirte el número exacto, más de 200 personas, que no familias, porque normalmente suele haber un representante por familia. Entonces, si lo multiplicas por 2, 3, 4, pues imagínate la gente que somos. Y luego, con respecto a la ciudadanía, sí vamos teniendo. Es verdad que al principio no mucho, pero hemos hecho muchas protestas. Nosotros, hasta el mes de enero, que era cuando se acaba el plazo de las alegaciones, pues hicimos todos los fines de semana protestas, pues para darnos a conocer. Hemos hecho reparto de carteles, hemos hecho pegada de carteles en Vigo. Los negocios en Vigo han respondido muy bien. Todo el mundo, no sé, yo te diría que el 99% de la gente con la que nos hemos topado, pues están apoyando nuestra causa. Y luego hemos hecho después una protesta al mes de manera simbólica y muchas las hemos hecho en Vigo. Hemos hecho una marcha rodada por Vigo con, no recuerdo, más de 200 coches, todos vestidos, ¿no? Con temas del rural. Había coches que le llamamos conversas, con matorrales. O sea, la gente le encantó porque lo hicimos un domingo para además pues intentar no molestar dentro de lo posible a nadie que fuese al trabajo y para que la gente se diese cuenta un poco de que lo que nosotros íbamos a tener que sufrir cuando hagan este vial, ¿no? Para que la gente sea consciente de lo que supone ese tráfico y lo vivan en primera persona. Y entonces, en ese sentido, sí. Luego, además, tenemos mucho apoyo también de los ecologistas, tanto Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Terra, ADEGA. También tenemos mucha repercusión, hemos hecho bastantes protestas conjuntos, entonces yo creo que sí, cada vez, como no paramos, que cada vez queremos seguir haciendo más y más ruido y de hecho pues nuestra idea y nuestra intención es salir a nivel nacional, pues por ejemplo con la entrevista de hoy, con el tema del país, en el diario.es también hemos salido, en el ABC. Entonces la lucha, aunque sea larga, continúa y las fuerzas de momento las seguimos teniendo intactas. Y una pregunta relacionada para terminar. A las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, ¿cómo pueden ayudaros? Pues mira, nosotros tenemos una petición en change.org, ¿no? que son tan famosas ahí de apoyar para no el vial. Si nos apoyan también en temas de redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook, pues eso es genial, ayudar a difundir. Y luego todos aquellos que quieran aportar ideas de cómo, por ejemplo, la parte del informe ambiental, ¿no? Que ahora estamos en eso. Todas aquellas personas que tengan ideas o que quieran colaborar con ideas tan dispares como, por ejemplo, conseguimos que se hiciese aquí el Geolodía, que es un evento que hace la Sociedad Geológica Española, que se hace a finales, bueno, este año se hizo el 22 de mayo, si no recuerdo mal, y que se hace pues a nivel de toda España de forma simultánea, pues en la provincia de Pontevedra lo hicimos a través del trazado de este vial, ¿no? Para que se viese con lo que se va a perder. Hemos hecho una ruta de senderismo muy bonita con un biólogo, César Lema, que es experto en plantas comestibles. Entonces, todas aquellas personas científico-técnicas que se les ocurran ideas de qué hacer, cómo podernos ayudar, cómo tirar el informe ambiental, pues genial. Y luego el seguimiento en redes sociales, pues es muy importante. Hoy en día todo se mueve mucho por redes sociales y todo lo que nos ayude a difundir y que el resto de España sea consciente de que los problemas que tenemos aquí, que Vigo no solo sea conocido por las luces, de las luces de Navidad, ¿no? Que tanto se habla de las luces, pues que Vigo también tiene sombras y una de ellas es esta, ¿no? Entonces, todo ese apoyo, pues para nosotros es bienvenido.
Sobre todo en el tema de las redes sociales y, bueno, la gente que sea de cerca, pues que nos pueda apoyar en manifestaciones, en todos los eventos que hagamos. La mejor forma de ayudar es esa, al final. Compartir todo en las redes, darlo a conocer y ser un poco de multitud a la hora de hacer eventos. Esa es la mayor ayuda que hay. Pues Ramón, ¿alguna última frase para cerrar la entrevista? Pues no, que estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho mis dos compañeros, Alex y Ana, y que bien es cierto que lo que se hace notar pues es la masa humana cuando haces un evento, ¿no? Eso es lo que realmente llama la atención cuando tú ves a 300 o 400 personas protestando por algo que es injusto y que pues eso, que deciden 4 o 5 personas en una oficina sin importarles en absoluto pues el devenir del resto de la vida, ¿no? De la gente de sus barrios, ¿no? Y eso es lo que realmente nos hace falta, pues eso. Gente que nos apoye, que venga a los eventos, que se movilice con nosotros y eso, para que la gente que realmente tiene la capacidad de frenar esto, pues que entre en razón y que se dé cuenta de que no tiene el mayor sentido, ¿no? Este despropósito de obra faraónica que quieren hacer aquí. Pues aunque os voy a quitar ahora unos minutos aparte, vamos a cerrar la entrevista reforzando un poquito esa idea que acaba de decir José, ¿no? Un poquito de empatía por parte de la gente que proyecta estas cosas. Ana, Alexandre, José, muchísimas gracias por venir, no os vayáis, lo vamos a hablar un poquito más. Muchas gracias para la gente que nos está escuchando. No os olvidéis de compartir. Vamos a dejar abajo todos los enlaces que tanto Ana como los vocales nos van a proporcionar ahora. Y muchísimas gracias por compartir.